nos dio o nos facilitó un informe que hicieron vinculados con las universidades, la crisis que vive hoy precisamente el sector universitario. Pero antes de meternos en este tema, porque además Hernán es un político, además es concejal en San Martín, quería consultarlo en función de lo que hablábamos recién con Néstor Pitrola, por esta realidad de hoy que nos parece tan cruenta, tan difícil de poder enfrentar, y me parece que está bueno hablarlo con él. Hernán, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, ¿cómo evalúas todo esto que estamos viviendo? Digo, nosotros que hemos en otras oportunidades hablado de todo esto y, bueno, hoy lo vemos casi como llevado a su máxima expresión, ¿no? Es decir, estas políticas del gobierno tan negativas para casi todos. Bueno, nada, vienen dos cosas a la mente. Primero, que iba a pasar, ¿no? Que teníamos claro que lamentablemente este gobierno, insensibilidad, y sobre todo diría su política económica, la vocación que tiene de, digamos, de hacer ganadores a unos y perdedores a otros, bueno, iba a terminar lamentablemente en este lugar. En segundo término, me preocupa seriamente la cuestión social en la Argentina. Sí. Hemos visto, diría, una partecita muy chiquitita de lo que, digamos, de lo que va a venir. Diría que todos son indicios de cosas que ya sabemos, pero a ver, me refiero particularmente, todavía no se ha ido a precios esta devaluación, pero en la medida que esto va sucediendo, la pérdida de poder adquisitivo de las necesidades populares va a tener un impacto fenomenal en el bolsillo de los argentinos. Pero, y es realmente muy grave. ¿Vos decís que todavía no ha ido a precios? Yo tengo la sensación que sí. De hecho, es decir, yo sé que va a ser peor. Yo sé que vos te referís a eso, ¿sí? Digo que ya estamos viviendo una situación realmente compleja. Sé que va a ser peor, pero ya hoy hay enormes dificultades. Bueno, ya empezaron la crisis social para mí va a ser un factor desencadenante de muchas cosas. No sé cómo termina esta historia. Uno lo puede presuponer, pero no tengo certeza plena, porque ya empezaron a haber saqueos, empezaron a haber situaciones vinculadas con hechos que ya alguna vez vivimos, y todos sabemos que todo empieza así, ¿no? Y realmente yo no veo ningún atisbo de parte del gobierno de que las cosas puedan llegar a tomar otro rumbo diferente al que ya han decidido, porque ¿cuánto hace que venimos discutiendo esto, Hernán? Un montón, ¿sí? Sí, definitivamente, no, está muy bien la mención. En realidad, esto que mencionaba, vos bien la aclaración, no es que no venía pasando. Y de hecho, además, la remarcación ha sido de la última semana también, eso está claro. Lo que digo es que el impacto más grosero todavía no lo hemos tenido, claro, lamentablemente, en el bolsillo. Digo, lo que viene, yo diría dos postales. Por un lado, la cuestión social, la pérdida de poder adquisitivo de las amplias mayorías populares argentinas, que van a perder todas. A ver, la paritaria de camioneros, que debe ser de las mejores, es del 26%, contra una inflación del 42%. Pierden mal. Sí. Segunda cuestión, algo que hemos ido viendo en estos 2 últimos años y medio, y sobre todo en los últimos 2 o 3 meses, pero creo que va a incrementarse, es la cuestión de los despidos. Hoy tenemos virtualmente parada la actividad económica en la Argentina. Claro. Y los datos que están vigentes, nosotros no hemos publicado datos a julio, pero los datos oficiales van recién a junio. Julio, agosto y septiembre van a ser muy malos en términos de empleo. Muy malos es realmente, estoy hablando de 200.000 puestos de trabajo destruidos a ese nivel, con lo cual vamos a tener vastos sectores de la sociedad que hoy tal vez les costaba llegar a fin de mes, pero lograban cerrar un mes, y hoy van a estar afuera. Lamentablemente, dentro de un mes van a estar afuera. Por eso digo, frente a este escenario, ¿no? Yo comparto absolutamente todo lo que dijiste. El gobierno está ofreciendo como alternativa
bueno, una renegociación con el fondo, que todos sabemos que no ha prosperado todavía, por más que nos digan que sí, y que lo que están pidiendo es adelantamiento de guita para pagar intereses y para pagar deuda, es decir, nada va al sector productivo, no hay ningún país que crezca sin producción. Por otro lado, todos sabemos que el presupuesto, ayer los gobernadores y algunos dirigentes del PJ se reunieron en el CFI por el tema del presupuesto, porque el gobierno está reclamando que de alguna manera le den ese marco de gobernabilidad, y entienden que aprobando el presupuesto se le estarían dando. Ahora, nadie lo conoce. El Fondo Monetario Internacional conoce antes el presupuesto que aquellos que son los representantes de cada una de las provincias de nuestro país. Digo, es como que se dio vuelta todo. Yo no entiendo cómo es esta historia, ¿me entendés? Mirá que hemos pasado por situaciones fuleras, ¿sí? Por situaciones que uno no entendía mucho. Pero me parece que lo de estos muchachos, inclusive desde el punto de vista político, no cierra por ningún lado, se han quedado solos. Sí, comparto efectivamente que es así. Es muy sintomático. Está muy bien la ilustración que vos mencionabas. El Fondo Monetario sabe antes y de hecho discute el presupuesto de la Argentina. Yo de todas formas creo que ahí hay que poner el ojo, porque también veo un Fondo Monetario que le está diciendo al propio gobierno: todo muy lindo, pero demostrame que te vas a poder aprobar el presupuesto, un presupuesto claramente de ajuste, eso claro. Pero mostrame que lo vas a aprobar, porque yo creo que le quedan serias dudas al Fondo Monetario de esto, y no lo veo tan laxo y tan suelto de cuerpo, decirle: sí, dale, tranqui, vamos, te doy la plata o te adelanto la plata futura. Esta es la sensación que yo tengo. Vamos a ver finalmente qué pasa los próximos días. Pero bueno, ni siquiera, ¿a qué me refiero? Ni siquiera en el escenario digamos propicio al gobierno, o en lo que ellos están haciendo hincapié, tienen la cuestión resuelta. No tienen la cuestión resuelta del fondo, no tienen la cuestión resuelta del dólar, no tienen la cuestión resuelta del presupuesto. Creo que en eso, de nuevo, que son las cosas que en principio le preocupa al gobierno. Sí. Partiendo de la base que el conjunto de los argentinos no le preocupa, de los hechos me remito, ¿no? Pero ni siquiera las que les preocupan tienen resueltas. Ahora te pregunto por las universidades, pero cerremos con esto, porque estábamos hablando de la crisis social, ¿no? Y me llama la atención, sino que realmente me lleva a la reflexión las palabras de Patricia Bullrich, que cuestionó a los saqueos y advirtió que algunos sectores buscan generar una especie de guerra de guerrillas, ante lo cual subrayó que el gobierno va a actuar con autoridad para no dejar que se avasalle ni la democracia ni las instituciones. Es decir, de alguna manera el gobierno lo que está haciendo es comunicándonos que va a actuar de una manera feroz, ¿sí? Y esto me parece que es grave, ¿sí? Lo comparto, creo que es una característica del gobierno, y además ayer lo hablábamos con una colega, cuando el gobierno ve que no le cierra de cara a la sociedad su propia política, endurece su posición, se vuelve cada vez más estricto, si se quiere, en estos aspectos. Sí. A ver, no sos consciente de que vas camino a que la sociedad pierda el 20% de su poder adquisitivo, que hay vastos sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes, y que por lo tanto les está profundizando su situación de indigencia. La verdad que hay que ser tremendamente sensible para responder a esa situación por represión social, ¿no? Digamos, no solo, o sea, sobre todo con los hechos, con el hecho consumado, con la fuerza de seguridad en la calle, y además hay que ser muy cínico para repetirlo en los discursos, ¿no? Claro. Es aún más ilustrativo. Yo la verdad que me llamaría silencio, no haría la cuestión represiva, pero encima los tipos son capaces de tener ese cinismo de decirlo y ponerlo en palabras, cuando son ellos mismos los que generan esta situación, porque la realidad, yo quisiera ver cómo una persona que gana 20.000 pesos cierra su mes, y encima en lugar de 20.000 le den 18. Bueno, tal vez Patricia Bullrich se recortó el 13% a los jubilados,
ya tiene esas claro. incorporadas. Respecto al tema de las universidades, que elaboraste un informe fantástico, haceme una síntesis chiquita de cómo lo ves. Bueno, a ver, de nuevo, estamos girando un poco sobre lo mismo. Bueno, ya lo que pasa es que tenemos mucha audiencia universitaria nosotros, porque indudablemente hoy es como que todo se ha politizado, entonces claro, los pibes están buscando también escuchar algo que les permita orientarse, está todo el mundo desorientado, ¿me entendés? Bueno, a ver, dos cuestiones. Primero, una cuestión de marco general. Las universidades han sido y siguen siendo una herramienta de inclusión fenomenal en la Argentina. Si uno mide los pibes que se incorporaron entre 2008 y 2015 a la universidad, los que vienen del quintil 1 y 2, es decir, del 40% más pobre de la Argentina, sí, estás hablando de prácticamente 45.000 pibes, más de la mitad, bien, casi 90.000 es el incremento. Estás hablando de que más de la mitad vienen del 40% más pobres, más del quintil 2, el aumento de los pibes que venían antes y que van ahora a la universidad es del 95%, prácticamente se duplicaron. Sí. Digo esto para dar el marco de lo que es la universidad en la Argentina. Bien, sí, para desmentir esa estupidez que alguna vez dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, de que los pobres no llegan a la universidad. En ese marco, el gobierno está haciendo un doble ajuste. Un ajuste en términos de partidas para lo que tiene que ver con el sostenimiento, la infraestructura de las universidades, que si yo mido el presupuesto en términos reales, ya en el 2017... respecto al 2015 la caída es del 17% en términos reales, o sea, pueden ejecutar obras por 17% menos que en 2015, no incorporé el de 2018 en ese análisis, y la otra cuestión en términos de salarios de los docentes universitarios, que ahí es aún más brutal. Mirá, yo me fijo, el salario promedio del 2018 con la inflación del 42% que dijo el gobierno, y una pauta salarial del 15%, que es en principio la que le han hecho a los docentes. Sí. La pérdida de poder adquisitivo respecto del promedio de 2015 es del 14%. Es decir, todos los meses, si un docente universitario, supongamos que gana 10.000 pesos, bueno, todos los meses durante 2018 ganó 8.600. ¿Bien? Sí. Respecto a 2015, ¿no? Es decir, le metieron la mano en el bolsillo en un 14%, pero es aún más grave, porque esto es un promedio. Si yo miro el punto final, diciembre de 2018, la pérdida respecto de diciembre de 2015 es 22,4. ¿Por qué es importante este dato? Porque es el punto de partida de la negociación paritaria del año próximo. Es decir, los docentes arrancan 22,4 por debajo a negociar su paritaria. ¿Bien? Sí, sí, sí. Ese es el contexto general. Realmente grave. Hernán, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.